traer el reino. Ese reino que él trajo era lo que pasaba en el tiempo de Israel, algo sobrenatural que pasaba con los profetas, pero era así por momentos y alguno que otro hombre. Y el Señor Jesucristo vino y dijo, bueno, ahora es para todos. Sí, yo vine a traer lo que los profetas vivieron en algún tiempo, vine a traerlo para que todos lo puedan obtener, disfrutar y a la vez hacer que crezca, que se expanda. Por eso él siempre decía, el reino de los cielos es como un poquito de levadura que alguna mujer escondió en una masa. Y dice que ese poquito de levadura tomó toda la masa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es el reino de Dios. Y él lo vino a enseñar. Entonces él dice algo como esto en 11:25 de Mateo. Y dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sigue diciendo, sí, Padre, porque así te agradó. Pero quiero que pasemos al capítulo 14, una o dos hojitas más. Perdón, 18, otras dos hojitas más. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 18. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En el 19:13 dice ahí: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendían. Y dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Quiero enfocarme un pedacito en el 15:18. No, en el 18, perdón. Dieciocho 13. En el 18 voy a leer desde el versículo número 1. Y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenía como una dinámica para hoy, pero no sé. Bueno, le correspondió a mi hija. Quiero que trates de explicarme este versículo 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Miley, trata de sacarme un mensaje de ahí. 2 minutos. Aún.
que a veces es necesario como tener la inocencia del niño o empezar a aprender todo lo que pues quizás uno como niño quiere, mira, ve los ejemplos y de empezar así a ir creciendo con ese aprendizaje para poder entrar en el reino de los cielos. Que es necesario nosotros llevar ese corazón inocente, pero también un corazón de que ama y aprender lo que Dios quiere para nosotros. ¿Eso lo has aprendido o te lo reveló el Espíritu Santo ahorita? ¿Ya sabes? Fue como cuando me dijiste que lo explicara, no sabía cómo, pensé, algo me llegó y ya de ahí creo que está pensando. Bueno, entonces, esto es el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es aquel que le puede soltar a uno la respuesta en el instante. ¿Sí me entienden? Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mire, ustedes los van a coger, los van a llevar ante los tribunales, pero no se preocupen por lo que van a decir. Una de las cosas que él dijo es, no se preocupen por lo que van a decir. ¿Por qué? Porque en el momento en que estén siendo pues indagados, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Les va a dar, ¿sí? Les va a dar lo que ustedes tienen que decir. Ese es espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría está en los discípulos. O sea, la iglesia se compone de una buena cantidad de personas, pero los discípulos de Jesús, son una clase, son una cierta, un remanente. Y sobre ellos debe reposar este espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es el que le da la respuesta de cosas que quizás uno no hubiera entendido en algún momento, no hubiera. Es más, a veces aprende en el momento que está hablando, está aprendiendo mientras está hablando. Porque cuando está hablando, si tiene el espíritu de sabiduría, no es uno, pero es él enseñando. Este espíritu de sabiduría viene por el Espíritu Santo. O sea, es necesario tener el Espíritu Santo. Mira, uno quisiera tener el espíritu de sabiduría porque le va a dar la solución a muchas cosas. Pero el espíritu de sabiduría no está si no está el Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo en el libro de Isaías dice, mi siervo dice que estaría en él el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Y entonces estaría también espíritu de sabiduría, de poder, de dominio propio, de ciencia, de conocimiento, de temor de Jehová. Todo esto estaría, pero el principal es el Espíritu Santo. Mientras tenga el Espíritu Santo, todos estos espíritus es posible tenerlos. Se hacen reales en nuestra vida. Y eso hace el cambio. Bueno, entonces, una de las cosas que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esto es lo que ellos querían saber. Bueno, queremos saber quién es el mayor. ¿Sí? ¿Quién es el mayor? Han habido profetas, hubieron reyes, sacerdotes, levitas, y vino el Señor Jesucristo y escogió discípulos, y él llamó apóstoles, y ahora sacó otra forma de gobierno de la iglesia y le llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que él dice, bueno, pero ¿y quién es el mayor? Debe haber alguien mayor. O sea, alguien tiene que estar como, o sea, aquí en la tierra todo se mide porque alguien como que está a la cabeza, ¿no? Y al que está a la cabeza se le habla como mayor. O sea, usted no va al ejército y le van a decir mayor a un soldado. El soldado dice mi mayor. O sea, alguien de mayor rango. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo? O sea, ¿quién en el reino, quién es el mayor, el más grande, el de más alto rango? Entonces el discípulo, el Señor Jesucristo le dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo?
Entonces empieza a dar un ejemplo. Coge a un niño, viene y lo trae y lo pone en medio de todos. Y le dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Primero están diciendo ellos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que preguntan ellos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y eso es lo que está preguntando los discípulos. Y el Señor Jesucristo le dice, vengan acá, un momentico, ustedes están preguntando quién es el mayor. Yo les estoy diciendo que si ustedes no se hacen como niños, ni siquiera van a entrar al reino de los cielos. O sea, ni siquiera ustedes están pensando ya en quién es el mayor y ni siquiera saben lo que tienen que hacer para entrar. Es como yo estar en un trabajo y bueno, apenas voy a ir a presentar y bueno, aquí quién es el que más manda, el gerente comercial, el gerente general. Sí, eso, bueno, y ¿cómo se hace para llegar ahí? Pues primero entre a la empresa, todavía no ha entrado, ni siquiera es trabajador aquí, primero entre y ya luego podrá ver si llega allá. Así que el Señor Jesucristo le dice a ellos, bueno, ustedes están preguntando quién es el mayor, me gustaría que se cercioraran y se aseguraran de que entre, ¿sí? Así que les voy a decir antes de todo, si ustedes no se vuelven y se hacen como niños, ni siquiera van a entrar. ¿Cómo van a ser o a tratar de ser el mayor en el reino de los cielos si ni siquiera han entrado? Porque ni siquiera se han vuelto como niños. En ese momento los discípulos no se habían vuelto como niños. Por eso ni siquiera sabía lo que estaban preguntando. Él después les explica y le dice, no, en el reino de los cielos no es que es así como ustedes acá, no. En el reino de los cielos el mayor servirá al menor, el que sirve es mayor. Entonces ellos no habían ni siquiera entendido eso. Así que dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es reino de los cielos, es moverse en lo espiritual, es poderse mover, ese espíritu de sabiduría no viene físicamente, no es algo que usted está esperando que él aquí al oído y usted físicamente oír lo que él quiere que usted haga o diga. No es así. Entonces, para moverse con ese espíritu de sabiduría es necesario aprender a moverse en el mundo espiritual. Recuerden, la iglesia es espiritual. La iglesia del Señor es una iglesia, dice la palabra del Señor, que esto no lo pueden entender la gente del mundo porque se ha de discernir ¿qué? Espiritualmente. O sea, nosotros debemos aprender a discernir espiritualmente, no físicamente, porque físicamente se llama el don de ¿qué? Ahí lo conocen. El don de la sospecha. Si ese físicamente es el don, yo vi al hermano y yo lo veo como no sé, eso es sospecha. El don de discernimiento te dice claro lo que está pasando en esa persona. No necesitas estar sospechando. Entonces, en lo físico se mueve el don de sospecha, pero en lo espiritual está el espíritu de discernimiento o el don de discernimiento. Entonces, dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no van a poder navegar en ese reino de Dios, en el gobierno de Dios, no van a poder navegar ahí. Así que una de las cosas que todos ustedes y yo debemos hacer es entender este pasaje para poder entrar y movernos en el reino de los cielos. ¿Sí me entienden? Dice, así que cualquiera dice que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué es el mayor? Porque al humillarse como ese niño, entra a moverse en los dones, en los ministerios, en todo lo que en el reino de los cielos hay. Él empieza a moverse. Cuando va a ministrar, viene sobre él el don de ciencia y empieza a discernir y empieza a encontrar el problema en las personas y a decirles, mira, estás pasando esto, te sucede esto, debes o tienes que hacer esto. Esa es la forma
de nosotros movernos en el reino espiritual y poder ser de ayuda a las personas. Porque si yo no tengo y me muevo en ese don del espíritu de discernimiento, entonces cuando alguien viene a orar yo le pongo manos, pero yo no sé cómo se mueve. Yo imagino, le conozco la historia a la persona, le conozco algo de su vida y según eso hablo y oro. Pero no es así, porque lo que viene a traer juicio, lo que viene a traer a la persona, dice que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si lo que yo digo lo está diciendo la persona, de una lo entiende y cae y dice, de verdad Dios me está hablando, porque esto ni siquiera se lo había dicho yo a nadie y ahora me lo dicen. Entonces, para poder ser efectivos hay que moverse en ese reino espiritual. Y entonces él está diciendo, si ustedes se vuelven como niños, si se humillan como este niño, ustedes van a entrar en ese reino y van a tomar, y usted va a ir donde la persona y va a saber lo que la persona necesita cada vez que usted le va a hablar. Usted va a entender lo que hay, lo que está pasando. ¿Cómo pasa eso? Es el espíritu investigando en el espíritu. ¿Quién conoce lo profundo del hombre sino el espíritu que está en el hombre? Asimismo, nadie conoce lo profundo de Dios sino el espíritu de Dios. O sea, nuestro espíritu nos conoce a perfección. Este tema es profundo, muy largo, muy así que yo creo hoy no acabamos. Así que espero me tenga paciencia, vamos a llegar hasta donde nos alcance el tiempo. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Él fue y sacó un niño de por allá en medio de la gente, lo trajo y lo puso en medio y dijo, mire, cualquiera que se humille como este niño, ¿sí? Que se humille, que se vuelva así como este niño. Y cualquiera que reciba a un niño como este, a mí me recibe. Entonces voy a tratar de explicar esto para que podamos entrar en lo que es este tema. Mi hija decía algo como que había que volver a la inocencia de un niño. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Todos los que estamos aquí, si queremos movernos en ese mover y entrar en el reino de Dios, debemos volvernos atrás. Mire, eso fue lo que yo hice un día. Se los he dicho, lo digo y se lo he dicho a personas hablando cara a cara con una sola persona. Yo un día tomé todo lo que había aprendido, todo lo que aprendí, todo lo que me habían enseñado, todo lo que había leído, todas las cosas según mi manera de pensar y todo. Y yo cogí todo y lo puse a un lado. Y dije, de ahora en adelante voy a leer la Biblia y lo que está aquí, si es así, lo tomo y aplico, pero lo que no, lo voy dejando. ¿Por qué? Simplemente dije, olvido todo lo que había aprendido y arranco a leer la Biblia y a que el Señor empiece a enseñarme. O sea, si uno no se humilla y vuelve otra vez y empieza a aprender como un niño, no como mira, si uno le dice a un niño, no sé qué ejemplo poner, un niño pequeño le dice, va un perro caminando, sí, por ahí, y usted le dice, mira, ese es un pato. Entonces el niño no sabe, no conoce ni el perro, ni el pato, ni el garabato, nada de eso. Así que, como no conoce nada de eso, yo le digo, ese es un pato. Mire, él con seguridad, si no hay más gente alrededor, nada, un día sale donde hay más niños y va pasando un perro y él le va a decir, ese es un pato. Mi papá dijo que era un pato. Él lo creyó. ¿Por qué lo creyó? Primero, porque el papá se lo dice y él cree que el papá sabe. ¿Sí? Segundo, porque él no conoce qué es un pato. Apenas viene a saber que ese perro es un pato, pero no es un pato, es un perro. Pero el papá le dijo que era pato y él lo cree.
Entonces, cuando uno se vuelve como un niño y empieza a leer la escritura, y si Dios dice que eso es verde y uno no tiene que ver el concepto de nadie más. Nadie más, porque yo me pude haber equivocado con ese niño, le dije por molestar que era un pato y él se lo creyó, y luego se fue a la escuela y le hicieron bullying porque estaban llamando a un perro pato. Pero mi Dios, que es perfecto, que es grande, que hizo todo, Él no se equivoca, Él todo lo sabe, todo lo conoce, y si Él dice que eso es malo, eso es malo. Amén. Yo no puedo salir acá, pero ¿y cómo? Y no, miren, lo que yo creo, a mí me parece, mire que David, mire qué tal, y entonces a lo mejor de pronto y no. Así que la gente que cuando ya le forman esas bases dice, a lo mejor de pronto y no. Sí, a lo mejor de pronto y no mentir no sea malo, porque pues mire, mi pastor es el pastor tremendo y todo, y miente y pues mire, ahí está, no le ha pasado nada. Entonces ya uno empieza a fundar su evangelio en esas bases y no en las bases de la palabra. Y mientras se forme ese evangelio en las bases de personas, de conceptos, de lo que traemos de nuestro pasado, de nuestras enseñanzas, de lo que nuestros padres nos enseñaron, movernos en el reino espiritual va a ser un poco difícil. Solamente se va a mover en dones que Dios por misericordia le da. Nosotros tenemos la habilidad de movernos, entonces el apóstol Pablo dice, procuren los dones mejores. Él no me va a decir que procure algo si no se puede lograr. Si la Biblia dice que lo procure es porque se puede llegar y se puede obtener. Así lo dice. En otra parte dice, anhele. Una de las formas para obtenerlo es anhelarlo. Si lo anhela, le llega. Pero no es así, ¿no? Como que por obra y gracia, que el Señor se lo suelte a sacar el tiempo. Así que el Señor Jesucristo dijo, mire, si ustedes quieren moverse en esto, si quieren ser mayores, sí, quieren ser mayor, mire, aquí una persona que se mueve en donde de sanidad, de milagros y de una palabra fuerte y evangelismo, son personas que están moviendo multitudes y predicándole a multitudes. Pero hay otros que quizás se mueven y no le predican a multitudes, pero están haciendo un trabajo. Entonces Él les dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Si alguien se humilla así, si alguien viene realmente a entender que yo soy el maestro y que lo que yo le digo, eso es, porque no se trata de que, mire, hay por allá un profesor de ciencias naturales y enseña algunas cosas, y él enseñó lo que otro enseñó, y ese otro enseñó lo que otro enseñó, y así. Y uno de esos dijo que nosotros veníamos del mono y eso enseñaron. Y mucha gente se creyó eso. Pero si nosotros vamos, nos sentamos a leer la palabra y lo que Él dice, eso es así, eso es volverse como niños y empezar de una manera ya sincera y clara. Si Dios dijo esto es negro, así todo el mundo, Raimundo, Satanás, el diablo y un ángel venga y me diga que es blanco. No, Dios dijo que era negro y es negro. Dijo, así es el reino de los cielos. Mire, no puede ir con nada ahí mezclado, porque no se puede mover en ese reino y no se puede entrar así mientras se viva esa vida así. Y esos son los cambios que necesitamos hacer. De resto podemos seguir siendo cristianos, los discípulos lo eran, estaban algunos pues echando fuera demonios, bien, algunos sanaban enfermos, bien, pero hasta ahí. Pero eso no es todo, realmente no es todo. Entonces dice, y cualquiera que haga en el 8:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino, de asno, y que se le
y se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y dice esto: por tanto, si tu mano o tu ojo, o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo fuera de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo y manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echados en el fuego eterno. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si os volvéis como niños y lo que él diga, mira, eso no es, no es. Eso es, eso es. Si no es, mire, si esto, bueno, es que lo que pasa es que si yo dejo esto, mire, él dice, no, pues, si su mano, imagínese, mi mano me es ocasión de que córtela, dice. O sea, le está diciendo, por duro que sea dejarlo, por duro que sea soltarlo, suéltelo. Aprenda a humillarse delante del Señor y deje que Él le enseñe, y lo que Él dijo no es no, y lo que Él dijo sí, es sí. Cuando nos volvemos así, la fe empieza a crecer y nos vamos a mover en un mundo diferente, o de una manera diferente. Luego dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo también, échalo fuera. Y vamos a dejar hasta ahí y vamos a entrar en materia. ¿Por qué les dije esto? Porque quiero que, lo que les voy a decir será solo información para ustedes si no se vuelven y se hacen como niños. Solo información. Sí. ¿Qué dice? La letra mata. O sea, realmente una persona se agarró a leer la Biblia y la leyó y no busca profundidad, no descansa, no va y no hace otras cosas, se puede volver loco. Gente se ha vuelto loca leyendo la Biblia. Que no se trata de leer, no se trata de tener letra en la cabeza. Por eso, mire, el espíritu de sabiduría cuando está, no puede haber leído mucho, pero con lo poco que leyó, él le puede dar revelación de cosas impresionantes. ¿Sí está? Entonces quiero que vamos al libro de Job, capítulo número 38. Y el versículo Job 38, 36. Vamos a leer de 34, 38, 34 de Job, dice así la palabra del Señor. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Entonces, aquí está diciendo el Señor, que está hablando, le está diciendo algo como, le está preguntando, bueno, ¿los relámpagos te van a hacer caso? Dando a entender que el que envía los relámpagos y a quienes le obedecen es a Dios. Y está diciendo también, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Entonces la sabiduría debe estar ¿en dónde? En el corazón. En nuestro corazón. Y corazón es mente, pensamiento, entendimiento. Entonces, ¿quién puso esa sabiduría allí? Dios la puso, dice, ¿y quién dio al espíritu inteligencia? Pero ahora quiero leer vamos a devolvernos al 32. 8. 32:8 dice así. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente
le hace que entienda. ¿Alguien entendió eso? Espíritu y el Sol. 32:8. Ahora voy a leérselo desde el 1 para que lo puedan captar. Dice así la palabra del Señor. 32:1. Cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Beraquel, husita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de ellos, de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Beraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escúchenme, declararé yo también mi sabiduría. Este hombre está diciendo algo. Vinieron a donde Job estaba bastante atribulado y vinieron a tratar de hallarle una solución, y empezaron a decir: mira esto, y Job se defendía, y ellos, bueno. Y este hombre era más joven y dejó que hablara porque dijo: no, pues ellos han de saber. A eso es lo que dice, pues las canas hablarán, o sea, los años hablarán, ahí está la sabiduría, ahí están, son mayores que yo. Y dice que ellos no pudieron refutarle a Job nada. Así que se enojó y dijo: yo voy a hablar porque yo pensé que los que tenían más años iban a tener sabiduría, y no. Entonces voy a hablar yo. Entonces él dice esto: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Vuelvo y pregunto: ¿alguien entiende ese versículo? Yo tenía una Biblia Reina Valera de estudio, y cuando encontraba pasajes como este, decía, y abajo trataba de explicar algunos pasajes, pero cuando había eso y había una letrica y buscaba abajo, decía pasaje oscuro. Eso es lo que dice, es algo oscuro que quedó como ahí, que no lo pueden descifrar, entonces lo dejaban ahí, seguían pasaje oscuro, y bueno, vamos por el segundo versículo a ver qué se puede hacer. Bueno, quiero un poquito hablarles porque algo sé de lo que es esto, y dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Todos. El que no tenga espíritu está muerto. Sí, porque dice: le quitas el espíritu y perece. ¿De quién es el espíritu? De Dios. ¿Y el cuerpo? No. El espíritu es de Dios y el cuerpo es de Dios. Terrible, ¿no? Eso está allí. Cuando estaba ahorita leyendo todo esto me lo encontré, que el espíritu y el cuerpo es de Dios. Sí, porque la tierra es de Dios. Si lo sacó de la tierra, es de Él. No va a creer que esta tierra cae. No, eso es de Él. Y fue sacado de ahí. Mía es mi alma. Ese soy yo. Y Dios ahí no se mete. Dice: mío es el espíritu y el cuerpo. Hija, si vos lo pudieras hallar por ahí. De Dios es el cuerpo y el espíritu. Para que les quede claro. Ahora, yo soy espíritu, alma y cuerpo, pero lo que soy yo es el alma. Por eso Dios dice:
El espíritu es mío, el cuerpo también, pero el alma sí son ustedes. Ahí verán qué hacen con el alma. El alma se llena de muchas cosas y pasa esos vicios al cuerpo y al cuerpo luego le cuesta dejarlos. Entonces dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, en nosotros hay espíritu. Entonces dice, y el soplo del Omnipotente le hace ¿qué? Que entienda. Cuando hay eso, ahí se puede llamar espíritu de sabiduría o palabra de sabiduría. Ese es el don, palabra de sabiduría, no espíritu de sabiduría, el don es palabra de sabiduría, o sea, palabra revelada. Espíritu de sabiduría es más profundo. Creo que me quiero mover más en lo que es la parte de palabra de sabiduría. Entonces dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Mire, hay momentos en los que yo estoy predicando acá y empiezo a profundizar, que yo empiezo a sentir soplos en el oído, lo siento, los soplos. Eso me hace sencillamente seguir. Yo sé que mientras yo esté sintiendo eso, yo sé que allá la palabra está entrando tremendamente y está haciendo eco. Porque es eso lo que dice, el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Pero bueno, creo que los estoy perdiendo. Yo voy a hablar porque ustedes no pudieron y le dice a Job, mira, pon